Continuamos con La Noche. Los latinos quieren estar bien informados, pero también entender mejor los hechos y escuchar diferentes versiones de lo que sucede. Al caer la noche, el espacio para las entrevistas, los personajes y el análisis. El punto clave de la noticia, sus protagonistas y las revelaciones de nuestras investigaciones en el programa La Noche. La Noche, martes a viernes a las 19 horas en la costa este de los Estados Unidos. Somos opinión. Somos NTN 24. La iniciativa de crear una Corte Penal de UNASUR divide opiniones en la región. Por un lado, sus defensores aseguran que esta instancia judicial es un mecanismo clave para luchar contra los delitos transnacionales. Pero otro sector de la sociedad opina que resulta irónico que los gobiernos que impulsan la propuesta sean los mismos que están señalados de atentar contra las libertades democráticas y de no respetar los derechos fundamentales. Durante los últimos 2 años, Ecuador ha intensificado su búsqueda de apoyos para la creación de una Corte Penal de la Unión de Naciones Suramericanas. Se trata de un verdadero rompecabezas jurídico que exigirá grandes esfuerzos técnicos y notables concesiones políticas para su puesta en marcha. Creo que recoge un viejo anhelo de toda la sociedad latinoamericana que hace más de 20 años anda buscando y trasegando los caminos para lograr un código penal tipo para la América Latina. La iniciativa ha sido vista con buenos ojos en su mayoría por los fiscales generales de Venezuela, Bolivia, Colombia, así como del Ecuador, pero en otros sectores de la política latinoamericana la propuesta genera polémica y divide opiniones. La controversia radica entre quienes cuestionan sobre qué tan confiable sería entregarle los poderes de juzgamiento a un organismo diplomático que hace 6 años fue creado bajo la influencia de un gobierno venezolano chavista y el de Brasil. Sobre todo cuando ya existen instancias que tienen esa responsabilidad, como el caso de la Corte Penal Internacional con su sede en La Haya y si se trata de a nivel regional, el Tribunal Andino de Justicia. Su impulsor y férreo defensor Galo Chiriboga, fiscal general de Ecuador, asegura que esta Corte Penal de UNASUR propone algo inédito, la creación de un tribunal pensado fundamentalmente para combatir diferentes modalidades de crímenes transnacionales. Sin embargo, hay dudas sobre cuáles delitos podrían entrar a ser juzgados a la hora de firmar un marco legal para darle vida a esta instancia judicial regional. En el caso de Venezuela, la reconocida jurista Rocío San Miguel, consultada por el programa La Noche, dice que sería irónico pensar en una Corte Penal de UNASUR con un gobierno que está en mora con la justicia internacional luego de las recientes protestas de los estudiantes venezolanos, donde la sociedad civil fue objeto de represión por parte del Estado. Otra pregunta que surge es qué tan fiable sea equiparar la justicia entre varios países, unos que violan las libertades democráticas y otros que lo permiten. Por ahora, se sabe que esta corte permitirá una ampliación de la soberanía de los países para que se puedan juzgar delitos con conexiones en diferentes territorios, pero al mismo tiempo, ello les obligará a ceder parte de su soberanía particular en materia penal en favor de un tribunal regional que pudiera tener sus salas en otra nación. En la Florida, señor Víctor Rodríguez Cedeño, ex embajador de Venezuela ante la ONU, quiero retomar el caso de lo que ha pasado con la creación de UNASUR y cómo en ocasiones, cuando países como Venezuela o Ecuador se han visto cuestionados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos o por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, deciden aferrarse a UNASUR y descalificar a este organismo continental porque en UNASUR tienen mayor influencia política y prefieren que allí sean tratados estos temas. ¿Podemos decir que esta creación de una Corte Penal de UNASUR también podría ser a futuro una forma de desconocer otras jurisdicciones internacionales? Bueno, yo creo que eso sería absurdo. Nosotros tenemos una Corte Interamericana de Derechos Humanos que representa el sistema de protección regional que no puede ser sustituida por un organismo jurisdiccional creado con intenciones políticas, como tampoco se puede sustituir a la Corte Penal Internacional. Aquí lo que sucede, yo creo, hay una confusión en lo que pudiesen ser las competencias de
de esta Corte. La competencia material no podría de ninguna manera tocar ninguna de las competencias que tienen estos dos tribunales. El terrorismo, por ejemplo, yo no creo que el terrorismo es un crimen internacional, no es un delito simple, es un crimen grave que va a ser en el futuro, porque eso es una de las, así quedó en las negociaciones cuando las tuvimos durante 10 años para la creación de la Corte, el terrorismo, el apartheid, el narcotráfico, esos son crímenes que pudieran llegar a ser de la competencia de la Corte porque son crímenes que afectan a la humanidad en su totalidad. Estos delitos de los que están hablando, en primer lugar, un proyecto de creación de este tipo implica cesión de soberanía de parte de los estados. O sea, tienen que consultar a los sectores nacionales, pero los gobiernos de la región hoy en día, algunos, la mayoría de estos gobiernos, no consultan, le tienen alergia a la consulta nacional, no quieren oír la opinión de los que conocen los temas. Vamos a hablar en cada país de que si es conveniente o no. Yo diría que no es necesaria una Corte Penal Internacional de este tipo. Lo que hay es que fortalecer el Poder Judicial de los Estados, enseriarlos, hacerlos profesionales, para erradicar la impunidad, porque ese es el objetivo, la impunidad por ciertos delitos contra la corrupción. Los tratados de extradición funcionan muy bien, y eso no toma ningunos años. Aquí tuvimos un caso ahorita, hace 15 días, un tratado de extradición que no funcionó, y era uno de los países desarrollados, Países Bajos, que ni entregó ni extraditó, se violó un principio de derecho internacional cuando había una supuestamente, yo no sé, supuestamente responsable de algunos, o indiciado por algún Estado, tenía que haberlo cumplido y no se cumplieron. O sea, dígame. Permítame también conocer la posición del fiscal general de Ecuador. Señor Chiriboga, ¿usted qué piensa? ¿Se está comprometiendo la independencia judicial de los países al estar creando esta Corte Penal de UNASUR? En modo alguno, en opinión de la Fiscalía General, no se limita la soberanía de los países, al contrario, se le extiende. Es una capacidad mayor de los estados, insisto, de los estados para perseguir al delito transnacional. No, en modo alguno, va a quitarle competencia ni a la Corte Penal Internacional ni a la Corte de Derechos Humanos. Si hay una queja de violación de derechos humanos en cualquiera de los países de UNASUR, hay instrumentos internacionales en donde los ciudadanos demandan a los estados por esa violación y se aplican las sanciones que esos tratados prevén. En este caso será, en otros temas, claramente identificados 6 o 7 delitos en los que serán los únicos en los que por competencia podrán los jueces de UNASUR tramitar esas demandas penales. Por lo tanto, no hay que tener prevenciones ideológicas sobre estas cuestiones. La única prevención ideológica que deberíamos tener es respondernos a nosotros mismos si durante todo este tiempo hemos sido capaces o no de luchar contra el tráfico internacional expresado en tráfico de estupefacientes, expresado en tráfico de personas, expresado en lavado de activos. ¿Hemos sido eficientes? No. Esa es la constatación obvia que tenemos. Y fíjese, señor fiscal... ¿Por qué? Porque el delito transnacional, las organizaciones se mueven con gran facilidad en las regiones y los estados estamos anquilosados con unas competencias reducidas que no nos permite avanzar para profundizar la investigación y cortar de raíz a las organizaciones criminales. Usted tiene toda la razón y la idea de la Corte Penal suena muy bien para combatir, por ejemplo, un delito como trata y tráfico de personas, delitos ambientales, blanqueo de capitales, pero ustedes en Ecuador también han sufrido los vejámenes del terrorismo, por ejemplo, del terrorismo de las FARC en Colombia, y han cometido los miembros de las FARC crímenes de lesa humanidad. Ha habido incluso acusaciones de Colombia contra Venezuela en el momento del gobierno del expresidente Álvaro Uribe de que Venezuela estaba albergando a los terroristas de las FARC. En este caso, ¿cómo puede operar una Corte Penal de forma independiente para UNASUR? Yo le pongo el ejemplo práctico. Revise usted, por favor, cuando Ecuador ha detectado en su territorio grupos irregulares armados. Todas esas personas han sido deportadas del Ecuador y puestos a las autoridades colombianas. Revise la historia, revise los casos y va a ver que Ecuador jamás ha incumplido con sus obligaciones internacionales. No sé de dónde se saca esta relación de la guerrilla colombiana con Ecuador. Quiero decirle algo. Ecuador está apoyando franca y abiertamente el proceso de paz en Colombia.
He hablado con el fiscal de Colombia para que Colombia pueda difundir en el 500.000 de ciudadanos colombianos que viven en Ecuador cuáles son los avances de ese proceso de paz en este país. Porque la paz de Colombia implica la paz para nuestra zona norte de la República del Ecuador. Y por lo tanto, la obligación principal del Estado ecuatoriano es dar seguridad a nuestra gente, a nuestros ciudadanos. Y estos hechos violentos generan en la frontera norte ecuatoriana la más alta tasa de criminalidad. Lo mismo que ocurre con la más alta tasa de criminalidad en los departamentos del sur de Colombia. Entonces, ¿qué pasa ahí? Hay algo que está operando. Están operando bandas criminales ahí. Y tenemos que, en este caso, los dos países, de Ecuador y Colombia, trabajar para crear unas condiciones de una frontera de paz y de seguridad. Hay otro punto interesante que es bueno que aclaremos, señor fiscal, y es si se trata también de crear esta corte para que juzgue de una forma retroactiva. Y se lo pregunto, por ejemplo, por uno de los casos que más conmoción ha generado y ha sido el secuestro y posterior asesinato de Cecilia Cubas en Paraguay, que fue hija del expresidente Raúl Cubas y en cuyo crimen habría participado parte del secretariado de las FARC, entre ellos alias Rodrigo Granda. Por ejemplo, ¿uno de estos casos entraría a ser juzgado por esta corte? Uno de los principios fundamentales del derecho penal nacional e internacional es la no retroactividad de la ley penal. Por lo tanto, el tratado, en el caso de aprobarse y entrar en vigencia, entraría solo para el futuro. No podría, en mi opinión jurídica, digamos, poder ser tratado por delitos que no estuvieron tipificados dentro del espacio regional de UNASUR como infracciones, ¿no? Ese es un principio fundamental del derecho penal, tanto nacional como internacional. Por lo tanto, ese caso puede ser llevado como una grave violación de derechos humanos a las cortes penales centroamericanas, como la Comisión de Derechos Humanos o la Corte mismo de San José, que pueden judicializar esos casos. De hecho, nosotros en Ecuador estamos judicializando muchos de los casos de violaciones de derechos humanos, asesinatos a presidentes que fueron cometidos anteriormente y que el sistema judicial interno no fue capaz de resolverlo. Hoy los estamos impulsando bajo la teoría de graves violaciones de derechos humanos, no en una corte internacional, la estamos judicializando en los casos de las Cortes Nacionales de Ecuador, porque ese delito está tipificado para ser juzgado en la jurisdicción ecuatoriana. En Bogotá, excomisionado Rodrigo Escobar Gil, la Corte Penal de UNASUR podría desmantelar organizaciones transnacionales de narcotráfico y de terrorismo, pero ¿compartirían honestamente todos los gobiernos de UNASUR la información de inteligencia cuando ha habido acusaciones de algunos gobiernos de América Latina de estar siendo cómplices del narcotráfico y del terrorismo? Sí, realmente yo considero que la creación de esta corte sería renunciar por parte de los estados a su deber de investigar estos delitos. La corte que se nos está planteando es que estos delitos se juzguen en un foro internacional y qué pasaría con los delitos que se cometen en Colombia, en Argentina, en Ecuador, de narcotráfico. Sería muy grave que los estados renunciaran a su soberanía y a la capacidad de investigar estos delitos. Y en relación con esa pregunta concreta, hay unos intereses políticos superiores de cada estado. Entonces yo vería muy difícil que cuando algunos gobiernos estén involucrados en actos de corrupción, en actos de terrorismo, en casos de inmoralidad, vayan a compartir esa información. Lo que considero y que es fundamental es que los estados no pueden renunciar a su competencia de investigar y de juzgar todos estos delitos. A propósito del tema de hoy, le estamos preguntando a nuestros televidentes qué opinan de la propuesta ecuatoriana de crear una Corte Penal Internacional para los países de UNASUR. Los invitamos a que sigan participando a través de Twitter en las cuentas del programa La Noche. Leemos qué dicen a esta hora los tuiteros. Álvaro Pinzón dice, un despropósito mayúsculo con claro vicio de politización. También escribe Patricia Restrepo.
Peligroso, cero objetividad, protegerán a los afines y condenarán al opositor sin pruebas. Y escribe Carmen Solórzano, dice, Corte Penal Internacional para los países de UNASUR, ¿quiénes serán juzgados? Sería como la justicia cubana, ahora la venezolana, sin derecho a defensa. Vamos a la pausa, en minutos regresamos en el bloque final del programa La Noche. Ya regresamos con La Noche.